¿Sabías que hay 3 apodos prohibidos que pueden hacer que una mujer se obsesione contigo sin darse cuenta? No es magia, es psicología. Y lo mejor, casi ningún hombre las conoce. Imagina esto. Un hombre le dice una frase a una mujer y, de repente, ella no puede sacarlo de su cabeza. Horas después, sigue pensando en él sin entender por qué. ¿Cómo lo logró? Usó las palabras correctas, en el momento exacto. En este video, te voy a revelar los 3 apodos prohibidos que activan deseo, curiosidad y una conexión irresistible en la mente femenina. Pero aquí está lo mejor. No solo te diré cuáles son, sino que te enseñaré exactamente cómo y cuándo usarlos, para que el impacto sea imparable. Si alguna vez has sentido que hablas con una mujer, pero no logras que ella se quede pensando en ti, o que la conversación se vuelve aburrida, es porque no estás activando los gatillos emocionales correctos. Pero tranquilo, porque después de ver este video, vas a saber exactamente qué decir para dejar una impresión inolvidable en cualquier mujer. Quédate hasta el final, porque el 3er apodo es el más poderoso de todos, y cuando lo uses bien, ella no te sacará de su mente. ¿Listo para aprender este secreto y cambiar tu juego para siempre? Empecemos. Las palabras tienen poder. No solo comunican ideas, sino que pueden activar emociones ocultas en la mente de una persona. Y en el caso de la atracción, saber qué palabras usar puede marcar la diferencia entre ser recordado o ser olvidado. En segundos. En psicología, esto se llama gatillos emocionales. Son frases que activan deseos ocultos sin que la otra persona se dé cuenta. Es como un botón secreto en su mente que cuando lo presionas, hace que te recuerde, incluso cuando esté viendo memes a las 3 a.m. Piénsalo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo que se quedó en tu cabeza más tiempo que una canción pegajosa? Tal vez un cumplido inesperado o una frase tan misteriosa que te dejó preguntándote qué quiso decir. Bueno, estos 3 apodos prohibidos son exactamente eso. Pequeñas bombas emocionales que hacen que una mujer piense en ti sin entender por qué. Pero aquí está el truco. Si los usas mal, podrías quedar como un poeta barato de Facebook. O peor aún, como ese tío raro que manda cadenas de WhatsApp con imágenes de rosas brillantes. Así que presta atención, porque te revelaré el primer apodo y cómo usarlo para que ella sienta que eres diferente a cualquier otro hombre. Vamos con el primero. Apodo 1. Mi problema. Las mujeres aman los desafíos. No porque les guste complicarse la vida, bueno, a veces sí, sino porque un buen reto es como un imán psicológico. Y cuando le dices, eres mi problema, su mente entra en modo detective. ¿Por qué soy su problema? ¿Qué hice? ¿Soy peligrosa? Es como cuando intentas hacer dieta y alguien deja un pastel de chocolate frente a ti. Dices que no lo quieres, pero tu cerebro ya está planeando cómo darle, aunque sea un mordisco. Lo mismo pasa con este apodo. Le das a entender que tiene un efecto en ti, que te altera, que su existencia es un problema en tu vida, pero un problema que te encanta tener. Y ahí es donde entra la magia. No puedes soltar esto como si estuvieras haciendo una declaración de guerra. No digas, eres mi problema con cara de sufrimiento, porque parecerá que te debe dinero. La clave está en el tono de voz y la expresión facial. Tiene que sonar juguetón, como si estuvieras diciendo algo que ella no debería saber. Imagínate que ella está coqueteando contigo, sonriendo de manera traviesa. Tú, sonriendo y negando con la cabeza. No, tú eres un problema para mí. ¿Cómo voy a hacer ahora para no pensar en ti todo el día? ¡Boom! Automáticamente su cerebro entra en modo intriga máxima. Es como darle un tráiler de una película sin contarle el final. Si lo haces bien, te va a mirar con esa sonrisa de ¿qué quieres decir con eso? Y puede responder algo como, ¿ah, sí?
¿Por qué soy un problema? Y ahí es donde empieza el juego. Pero ojo, esto no se usa en cualquier contexto. Si lo dices mientras ella está contándote que su perro está enfermo, felicidades. Después de esto no querrá verte más. Úsalo cuando el ambiente sea ligero y juguetón. Si lo hiciste bien, ella se reirá, te mirará con curiosidad y la conversación subirá de nivel. Si lo hiciste mal, bueno, prepárate para recibir un ¿qué? Con cara de confusión absoluta, como si le hubieras preguntado la tabla periódica en chino. Lo ideal es que ella sienta que ha despertado algo en ti, que eres un hombre que no se derrite fácilmente, pero que ella tiene el poder de hacerte dudar. Esto la hace sentir especial y refuerza su atracción. El problema es, si usas este apodo como si fueras un actor de telenovela, pierde todo su efecto. Error 1. Decirlo de forma seria o intensa. Si dices tú eres mi problema con cara de mártir de novela, ella pensará que necesitas terapia, no amor. Error 2. Usarlo demasiado. Si lo dices cada 5 minutos, la intriga desaparece y pasas de interesante a pesado, más rápido que un vendedor de seguros. Error 3. Decirlo cuando no hay química. Si no hay conexión y sueltas esto de la nada, lo más probable es que te responda con un ajá y siga revisando su celular. No es una frase mágica, sino un potenciador de atracción en el momento correcto, así que úsalo bien. Y observa cómo ella empieza a verte de una manera completamente diferente. Apodo 2. Chica peligrosa. Las mujeres tienen un lado misterioso y travieso, aunque no lo admitan. Llamarla chica peligrosa es como darle un pase VIP a su versión más coqueta. Piénsalo así, si le dices a alguien que no haga algo, su cerebro automáticamente lo quiere hacer más. Es como cuando ves un cartel que dice no toques, pintura fresca, y por alguna razón sientes una necesidad incontrolable de tocarlo. Este apodo funciona igual. Le estás diciendo que tiene un peligro encantador, algo que te hace dudar, pero que al mismo tiempo te atrae como un mosquito a la luz. ¿Y qué pasa cuando le das a una mujer ese tipo de misterio? Le despiertas su instinto de jugar contigo. Y ahí, amigo mío, es donde comienza la diversión. Este apodo no se dice con cara de terror, como si ella fuera un mafioso ruso. Se dice con una sonrisa traviesa, con un tono de voz que sugiere que sabes que ella está tramando algo. Pero no te importa caer en su juego. Ahora imagínate que están en una conversación donde ella te desafía o te mira con picardía. Tú, sonriendo, con tono divertido. No sé si debería confiar en ti. Tienes cara de chica peligrosa. En ese momento, ella se sentirá desafiada y probablemente te siga el juego. Puede que te responda algo como, ¿ah, sí? ¿Por qué dices eso? O simplemente se ría. Si ves que ella responde con una mirada intensa o muerde su labio, felicidades, activaste el modo seducción. Es como darle la llave de un auto deportivo y decirle, a ver si te atreves a manejarlo. Pero usa esto con cuidado. No es lo mismo decir chica peligrosa en un tono coqueto que soltarlo cuando ella te dice que estudia Derecho y trabaja en recursos humanos. No querrás que piense que la estás llamando mafiosa. Si lo usaste bien, ella se reirá, te mirará con más interés y querrá seguir el juego. Si lo usaste mal, bueno, se quedará en silencio y tú sentirás el peso de la incomodidad como si hubieras dicho un chiste malo en una cena familiar. Lo ideal es que ella sienta que es un reto para ti, que la ves como alguien intrigante pero sin parecer necesitado. Si ella entra en el juego y te desafía de vuelta, significa que le gustó. Este apodo es muy poderoso, pero puede volverse en tu contra si no lo usas bien. Error 1. Decirlo sin confianza. Si dices, tienes cara de chica peligrosa con miedo, parecerá que estás describiendo a una criminal. No, bro, no es para que suene a alerta policial.
Error 2. Usarlo con alguien que no tiene una actitud juguetona. Si la chica es más reservada y seria, probablemente te mire como si hubieras hablado en un idioma alienígena. Error 3. Decirlo en el momento equivocado. Si ella está contándote que tiene un examen difícil o que perdió a su perrito, decir, tienes cara de chica peligrosa, te hará quedar como un robot sin emociones, así que úsalo bien y prepárate para una conversación mucho más divertida. Apodo 3. Mi tentación. Si le dices a una mujer que es tu tentación, su cerebro automáticamente entra en modo diablita. Porque vamos a ser sinceros, todas las mujeres quieren sentirse irresistibles. Hasta la más tranquila y tímida tiene ese lado coqueto que se activa cuando siente que es un reto difícil de resistir. Decirle mi tentación es como darle una corona y declararla la reina de tu autocontrol fallido. Es insinuarle que, por más que intentes, no puedes evitar sentirte atraído por ella. Es como cuando prometes, hoy sí me acuesto temprano, y de repente son las 3 a.m. y sigues viendo memes. No era tu plan, pero pasó. Y cuando ella escucha esto, su ego se infla como un globo aerostático, porque acaba de recibir la confirmación de que te descontrola sin esfuerzo. Pero ojo, porque este apodo es un arma de doble filo. Si lo dices demasiado, pronto o en el momento equivocado, parecerás más desesperado que un tipo enviando 10 mensajes seguidos sin respuesta. Este apodo no se dice en cualquier momento. No puedes soltar un "eres mi tentación" en medio de una conversación sobre impuestos o mientras ella está contando que su abuelita hace las mejores comidas. Tiene que haber tensión en el aire. Imagina que están en una cita, hay un momento de silencio con contacto visual fuerte, tú con una leve sonrisa y tono serio pero coqueto. Sabía que verte hoy era una mala idea. Ahora no voy a poder sacarte de mi mente. Eres mi tentación. ¡Bum! Si lo hiciste bien, se generará un ambiente de atracción automática. Ella puede responder con una sonrisa tímida, con un ¿ah, sí? O incluso con un juguetón «no deberías decir eso». Es aquí donde tienes que mantener la calma. Si pareces demasiado emocionado, matas el misterio. Un buen jugador sabe que la magia está en la sutileza. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Si lo hiciste bien, ella se sentirá especial, deseada y poderosa. Si lo hiciste mal, bueno, te mirará raro y cambiará de tema más rápido que un político en campaña. Este apodo funciona porque le das poder sobre ti, pero sin parecer un hombre sin opciones. Es como decirle, mira lo que me haces sentir, pero no te creas tanto. Y ese juego sutil es la clave de la seducción. Este apodo es increíble, pero usarlo mal puede arruinarlo. Todo. Error 1, decirlo demasiado pronto. Si lo sueltas en la primera conversación, parecerá que te enamoras más rápido que un adolescente con Wi-Fi y tiempo libre. Error 2. Decirlo en un momento sin química. Si hay cero tensión y le dices, eres mi tentación, el efecto será el mismo que decirle, te quiero a alguien que apenas conoces. Incómodo. Error 3. Sonar necesitado. Este apodo tiene que sentirse como un halago, no como un grito de auxilio. Si lo dices con tono de hazme caso, por favor, ella lo percibirá y perderás atractivo. Ahora ya conoces los 3 apodos prohibidos que pueden hacer que una mujer te recuerde, incluso cuando no estés presente. Mi problema activa su curiosidad y la hace preguntarse por qué tiene un efecto en ti. Chica peligrosa. Le despierta el lado juguetón y la desafía a entrar en el juego. Mi tentación. Activa su deseo y su autoestima, haciéndola sentir irresistible. Pero recuerda, las palabras no son magia por sí solas. Puedes decir la frase más perfecta del mundo, pero si tu tono, tu actitud y tu lenguaje corporal
No van en sintonía, el impacto será nulo. La seducción no está en lo que dices, sino en cómo la haces sentir cuando lo dices. Es una mezcla entre confianza, misterio y diversión. Y como decía el filósofo estoico Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Aplica esto en el juego de la atracción. No se trata solo de qué dices, sino de cómo lo dices y en qué momento. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos apodos crees que funcionará mejor? Y si conoces otra frase que haya funcionado contigo, compártela, explica cómo la usaste y qué reacción obtuviste. Esto podría ayudar a otros hombres que también están viendo este video. Voy a estar respondiendo los comentarios y el mejor comentario lo voy a fijar. Si te gustó este contenido, dale like para que YouTube lo recomiende a más personas. Compártelo con un amigo que necesite mejorar su juego y suscríbete para más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda usar estos apodos con inteligencia.